muy conocido por cada uno de nosotros. Dice así, y leo en el nombre de Cristo Jesús. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Por favor, de tomar asiento, amados hermanos. Que el Señor pueda guiar este estudio, esta enseñanza, para su gloria y para su obra. Hemos llegado ya al final de este estudio sobre los pactos y hemos ya llegado al párrafo 3, último párrafo del capítulo 7 de la Confesión Bautista de Fe. Dice, este pacto, cito textualmente el párrafo 3, dice, este pacto se revela en el Evangelio. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y está fundado en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. Y es únicamente a través del pacto de gracia como todos los descendientes de Adán caído, que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. El final del último párrafo nos muestra cómo el Evangelio revela el pacto. En la antigüedad las personas no eran salvas por las obras. Nunca en la historia de la redención las personas han sido salvadas por la ley. Porque por medio de la ley, dice el apóstol Pablo, que vino el conocimiento del pecado. Nosotros conocemos que algo es pecado porque la ley lo dice. Y si por medio de la ley somos hallados pecadores y merecedores del justo juicio de Dios, ¿a dónde debemos recurrir? Al Evangelio. Al Evangelio. Nótese que la primera mención del Evangelio es en Génesis 3:15. ¿Y qué había sucedido en el capítulo 3 de Génesis? ¿Qué había sucedido ahí? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Qué sucedió en Génesis 3? El Señor les da como un dictamen de... Pero antes de eso, ellos habían pecado. Pecaron, ¿cierto? Si lo pudiéramos traducir, se habla de que el hombre, que había sido creado perfecto delante de Dios, pero mutable en el sentido que él, si quería, podía pecar, este hombre decidió faltar el pacto con su Dios. ¿Cómo se llamaba ese pacto? El pacto de obras. Pacto de obras, ¿cierto? Génesis 2:17. El día que usted coma de este árbol, ciertamente va a morir. Es decir, la relación de Dios y el hombre estaba regulada bajo un pacto. Bajo un pacto. Y si él cumplía el pacto, iba a ser bendecido. Si lo incumplía, iba a morir. Pero inmediatamente en Génesis 3 ellos pecan. ¿Pero qué vino inmediatamente? El Evangelio. El Evangelio. Entonces debemos comprender rápidamente que esto no fue algo que sorprendió a Dios. Dios ya tenía un plan completamente preparado para la salvación del hombre y de la mujer. Por eso dice, y parte diciendo acerca de este pacto, dice así: este pacto se revela en el Evangelio. En primer lugar, ¿a quién? A Adán. Entonces el Evangelio, desde el principio de la Escritura hasta el final, es mencionado. Claro que de manera, como lo hemos dicho, progresiva. En ninguna parte de Génesis 3:15 dice Jesús. En ninguna parte dice que tiene que morir en una cruz, ahí no dice nada de eso. Sí que va a ser herido. Y sí que iba a venir de una mujer. Iba a ser una descendencia. Esas son pistas que estaban apuntando hacia el Mesías. Entonces, el pacto se revela por medio del Evangelio. En primer lugar, a Adán, en la primera promesa de salvación, que estaba sobre quién, sobre todos, no, sobre la simiente de la mujer, porque habían dos simientes
¿Qué significa la palabra simiente? Descendencia. Descendencia, ¿cierto? Eran dos descendencias. Una descendencia de los hijos de Dios y otra descendencia de los hijos de los hombres, los cuales, ¿cierto?, era la descendencia misma de la serpiente. Contemplando esto, y para recordar un poco lo que vimos la vez pasada, ¿qué es lo que es un pacto? Me gusta Sam Waldron, que es un predicador y un enseñador muy importante dentro de lo que es un pacto, que ha podido clarificar muchas cosas. Dejó una definición sencilla de pacto, y creo que es muy acertada. Dice, el pacto, refiriéndose a este pacto bíblico, es la promesa jurada y asegurada de Dios. Entonces, cuando hablamos del pacto, hablamos de una promesa que ¿quién la hizo? Dios. Y esa promesa Él la juró. Esa promesa Él la juró. Y si Dios ha hecho un juramento a través de la promesa del Evangelio, a través del pacto, Él ha hecho un juramento, eso quiere decir que está certificado. Eso quiere decir que está asegurado. Porque no lo prometió un hombre, no lo prometió un ángel, ningún ser creado lo prometió. Lo prometió Dios mismo. Y Dios es inmutable. Es decir, Él no cambia en sus promesas. Sus promesas permanecen. Porque el libro de los Hebreos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dios es inmutable, por lo tanto sus promesas nunca cambian. El pacto se revela por el Evangelio. Es decir, siempre ha estado de manera inseparable. Nunca alguien fue salvo por sus propias obras. Aún Adán recibió la primera promesa del Evangelio. ¿Y cuál era aquella promesa? De que de aquella descendencia de la mujer vendría ¿quién? Aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Aquel enemigo que había engañado al hombre y a la mujer. Dios es inmutable en sus promesas. Sus promesas son inquebrantables. Por eso, con tanta propiedad, nos aferramos a lo que Dios dice en las Escrituras. La salvación pertenece a ¿quién? Jehová. La salvación pertenece al Dios del pacto, al Dios que ha jurado y ha certificado que esta promesa se va a cumplir sí o sí. Esta promesa se hizo a través de la descendencia de la mujer, de la cual vendría Cristo. Todo era un plan prácticamente tan claro y tan estructurado, tan organizado que Dios había hecho. Acompáñenme a Efesios 1. Efesios 1. Dice así la palabra del Señor. Efesios, capítulo 1, versículo 3 dice así. Efesios 1:13. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuándo nos bendijo? ¿Dice nos bendecirá? No, dice nos bendijo. ¿Y a dónde está nuestra bendición? En los lugares celestiales en Cristo. Y implica, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo podemos ser santos y sin mancha delante de Él? A través de Cristo. Porque a través de nosotros mismos somos santos, somos sin mancha. No. Pero Él nos escogió en Él, por eso dice en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Por eso decimos que este plan era un plan organizado y un plan plenamente estructurado, de tal manera que Dios había preparado todo para nuestra salvación. Todo para aquella promesa tan perfecta del Evangelio. Y todo esto lo hizo por amor de sus elegidos. Obviamente esta promesa del Evangelio, ¿cómo se recibe? Por fe. Amén. Esta promesa del Evangelio se recibe por fe. No se puede recibir por obras, porque ya hemos dicho, el hombre y la mujer no tienen la capacidad. No tienen la capacidad. Esa capacidad le ha sido arrebatada porque su libre albedrío puede elegir, ¿cierto?, entre
comer una torta de chocolate o comer una torta de frambuesa. Puede elegir entre pintar la pared blanca o azul. Puede elegir, ¿cierto?, entre tener un auto o una camioneta. Pero no puede elegir aquí. El libre albedrío está esclavo. Está esclavizado hacia el pecado. Y Dios, al ser un Dios completamente justo y santo, es imposible que el hombre pueda acercarse a él por su propia voluntad, porque su voluntad ha sido esclavizada por el pecado. Así que las decisiones que los hombres y las mujeres toman, la toman de acuerdo a la pecaminosidad. Pueden hacer obras buenas, como lo hemos dicho, pero sus obras buenas están enfocadas en su propia vanagloria, están enfocadas, ¿cierto?, en su propio reconocimiento y no para la gloria de Dios. Que se supone que cada uno de nosotros, para poder hacer algo bueno, debe ser para la gloria de quién? La gloria de Dios. Si ya buscamos nuestra propia gloria, ya no sería así. Por eso Romanos capítulo 1, verso 17 dice: el justo va a vivir por fe. El justo no vive por la cantidad de obras que haga. El justo no vive por la cantidad de cosas que en su vida cumpla. El justo vive por la fe. ¿En qué? En Cristo. En Cristo. Pero precisamente en la promesa del Evangelio. La fe en el Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es? La revelación del pacto. Hablamos de pactos, esto estamos hablando de un juramento que certifica algo. Y ese juramento, uno dice, ¿de qué se trata? El Evangelio. ¿Me entiendes? El Evangelio revela ese pacto que Dios hizo. Lo revela por medio del Evangelio, por medio de esa buena noticia. Por eso el justo vive por fe en el Evangelio. Entonces, la confesión nos sigue diciendo de esta manera, dice: y luego, mediante pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hemos repetido una y otra vez en este estudio de los pactos. El Evangelio no es algo que ha sido recibido así completamente en Génesis 3:15, sino algo que ha sido progresivamente revelado hasta el Nuevo Testamento. Cuando vemos con claridad todas las cosas en el Nuevo Testamento, por eso para nosotros a veces es fácil leer el Antiguo Testamento y ver las cosas, pero para los que estaban viviendo ahí y no habían leído el Nuevo Testamento no era tan fácil. Los profetas siempre hablaban de cosas. Y dice que ellos no fueron perfeccionados más adelante, aparte de nosotros. Ellos vieron cosas que deseaban ver, deseaban llegar, deseaban entender. Ellos siempre estaban repasando cuáles eran los tiempos, estaban pensando cuándo iban a cumplirse estas cosas, porque ellos estaban esperando la promesa. Entonces, hemos dicho los pactos bíblicos revelan ¿qué pacto? ¿Qué pacto revelan progresivamente? El de gracia. El pacto de gracia, ¿cierto? El nuevo pacto. Sí. Entonces, y aquí donde nos separamos con nuestros hermanos presbiterianos, ellos dicen, no, son distintas administraciones del pacto. Para ellos existen dos pactos nomás, el pacto de obra y el pacto de gracia. Se lo podemos decir a grandes rasgos, ¿cierto? Una doctrina más profunda, pero ellos dicen existen dos. Entonces, el de Abraham, el pacto de gracia. Pacto de David, pacto de gracia. Entonces, todos ellos dicen el pacto de gracia, solo con distintas administraciones, es decir, ante la ley, con Moisés, ante... ¿Entienden lo que dicen? Pero nosotros nos hemos dado cuenta por medio de las Escrituras que no son distintas administraciones del pacto, sino que es la revelación progresiva del pacto. Porque es como una luz que va entrando y va mostrando hasta que llega a Cristo. No sé, yo leo Génesis 3:15 y solamente me habla de una descendencia. Después leo Mateo capítulo 1 y me sale la descendencia que apunta a quién? A Cristo. ¿Me entiendes? Entonces, por eso la confesión está bien, ¿no? Sí, porque dice que progresivamente se va revelando este pacto por medio del Evangelio. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, a medida que iban pasando los pactos, ¿cierto? Y eso lo analizamos, íbamos teniendo un poco más de luz acerca del Evangelio. La primera promesa del Evangelio es Génesis 3:15, pero el primer pacto después, ¿cierto?, de él fue el pacto noético. Y era un pacto de preservación.
Porque para que se cumpliese la promesa, los seres humanos tenían que vivir, porque si el Señor mata a todos los seres humanos, ¿cómo va a cumplir la promesa? Por eso se le llama pacto de preservación. Después vemos el pacto abrahámico. Ya revela que aquella simiente es la simiente de Abraham, de la cual, ¿quién tenía que venir? Cristo. Vemos que ese pacto, obviamente, se resalta la fe, porque creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Confió con fe y le fue contado por justicia. Entonces, vamos viendo cómo esas cosas las vamos viendo progresivamente en Abraham. También vemos en Abraham, ¿cierto?, las dos dimensiones del pacto, que lo hemos dicho, una terrenal y otra espiritual. Él esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor fuera Cristo mismo, pero terrenalmente Canaán, la cual se transformaría después en Israel. Vemos que ellos se circuncidaban, ¿para qué? Para guardar la descendencia carnal, de la cual ¿quién tenía que venir? Cristo. Por eso ellos debían guardar su descendencia y no mezclarse, para que viniera ¿qué? Cristo por medio de ellos. Porque si esa descendencia no se guardaba, ¿qué pasaba? Se perdía. Se perdía la descendencia. Entonces, así como vamos viendo progresivamente, no sé, el pacto davídico, ya nos muestra que no solo un descendiente de Abraham, sino que ahora de la tribu de Judá, y precisamente del linaje de David. Entonces es importante ir analizando cómo progresivamente se va revelando el pacto. El pacto de Dios se va revelando progresivamente. Y todos apuntan al pacto de gracia. Entonces cuando hablamos del pacto noético, ¿es el pacto de gracia? ¿El pacto noético es el pacto de gracia? No, lo revela, ¿cierto? Lo revela, pero no es. Y siempre está apuntando a uno mejor. ¿El pacto abrahámico es el pacto de gracia? No, revela el pacto de gracia. Vamos sumando una pista más, hermanos. Es una pista. Son pistas que uno va viendo y se las va sumando todas, llega a lo que conocemos como el Evangelio ya en su plenitud. El pacto noético, pacto abrahámico, pacto mosaico, pacto davídico, revelan progresivamente el pacto de gracia. El pacto de gracia es un nuevo pacto, no como los otros, que eran sombras del que había de venir. Esto nos debe quedar sumamente claro, porque la Biblia, en Jeremías 31, 31 y 32, habla de que haría un pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y haría un nuevo pacto. ¿Qué significa que sea un nuevo pacto? ¿Que igual que el otro? No, que es uno nuevo. Y luego en el verso 32 le dice, no como el pacto que hice con sus padres. Entonces, ¿qué está queriendo decir? Entonces ahí es donde no entendemos nuestros hermanos presbiterianos, porque ellos dicen, no, es una distinta administración, es el mismo pacto de gracia, pero administrado de otra manera. ¿No? Dice, Jeremías 31, nuevo pacto. 32, no como el pacto que hice con sus padres. O sea, es un pacto diferente. No podemos decir que el pacto mosaico y el nuevo pacto es el mismo, no es el mismo. Porque tenía otras condiciones. Revelar el Evangelio, sí. ¿Dónde revelaban el Evangelio? La ley, ¿dónde revelaba el Evangelio? Recuerda que existen 3 clasificaciones de la ley. La primera, ¿cierto?, era la ley estatal que tenía, la ley civil, tenía la ley ceremonial y tenía la ley moral. A través de la ley ceremonial, ¿qué hacían ellos? Sacrificaban animales. Pero esos animales, ¿a quién apuntaban? A Cristo. A Cristo, ¿se explica? Entonces apunta. Por eso después el libro de Hebreos muestra, dice que esas cosas eran sombras de lo que había de venir. Entonces, y figura de lo que es verdadero. Entonces, a través de todas esas leyes vemos que se revela Cristo. Por eso a nosotros, ¿qué es lo que pasó ahora? Cuando se habla de ley, se habla de la ley moral. Sí. Porque eso aplica para nosotros, pero no para alcanzar una salvación, sino, como dice el libro de Santiago, seguir la ley de la libertad. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora ya no soy esclavo, porque esa ley no me condena. Esa ley ahora yo la cumplo por amor a quién. Por eso les digo, si me aman, guarden mis mandamientos. Soy libre por amor, de poner por obra la ley de Dios. Y aunque me cueste, lo hago por amor a Dios.
Por eso le hemos hecho ese énfasis, amados. Aprendamos los 10 mandamientos, repasemos los 10 mandamientos, examinemos los 10 mandamientos, porque va a ser súper sano para nosotros. Como le recalco, no para alcanzar una salvación, sino para que nosotros podamos tener claro que es una forma de amar a nuestro Dios. Veamos lo que dice Hebreos 8:6. Hebreos 8:6. Que no solo nos tomamos de Jeremías 31. Hebreos 8:6 nos muestra que los demás pactos no eran el nuevo pacto. No lo eran. Hebreos 8:6. Hablando de que Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Dice Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Eso lo vimos en los estudios anteriores. Entonces, ¿es el mismo pacto? No. Es un mejor. Eso en otra connotación es que el otro pacto no era el pacto de gracia. No es su distinta administración. El pacto de gracia es un mejor pacto. Es un mejor pacto. Y es un pacto con mejores promesas. Mejores promesas. Porque las otras promesas eran terrenales, mezcladas con figuras de lo que había de venir. Pero ahora el pacto de gracia revelado en el Evangelio, revelado en el Nuevo Testamento, podemos ver las cosas ya con claridad. Podemos ver ya las cosas más claras que como se veían antes en el Antiguo Testamento. Hebreos 9:15 dice así: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de herencia. Entonces, un nuevo pacto. No es el mismo pacto. ¿Se acuerdan lo que en la Santa Cena Cristo dijo? Este es la sangre del nuevo pacto. O como dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Porque en la antigüedad, los antiguos pactos, ¿con qué se hacían? Con la sangre de animales. Pero ahora, este pacto no es con la sangre de un animal, es con la sangre de Cristo. Por eso está la sangre del nuevo pacto. Nuevo, no es el antiguo pacto. Nuevo pacto. Está fundado este nuevo pacto, si ya nos queda claro que no es una distinta administración, sino que progresivamente se revela el pacto de gracia. ¿En qué está fundado este pacto de gracia? La confesión lo dice así: está fundado en la transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo. Es decir, este pacto tiene un fundamento, y ese fundamento está en una transacción federal. Es una transacción de pacto. ¿Entienden? Piensen esto: nosotros somos pecadores, merecemos el infierno, pero para salvar esa deuda tiene que haber una transacción. ¿Cierto? Cuando pagamos nuestra deuda, ¿qué hacemos? Una transacción. Pero esta transacción, esta transacción federal es eterna, porque Dios la hizo en la eternidad, en el pacto que se conoce como el pacto de redención. Pero el pacto de redención eternamente, o una transacción federal, cierto pacto. Por eso a la teología bautista se le llama la teología federal, es decir, la teología del pacto. Y en esta transacción legal uno la puede ver en San Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios, está hablando de Dios Padre, al mundo, que ha dado. ¿Se fija? ¿Qué es lo que es dar? Una transacción. ¿Y ha dado a quién? A su Hijo. Entonces, nótese cómo, hermanos, que esta confesión es de 1689. O sea, hace bastante tiempo atrás, bastante tiempo más allá. Mucho tiempo. Y ellos ya estaban estudiando estas cosas, y hoy en día nosotros, con la misericordia del Señor, recién estamos estudiando.
porque anteriormente esto no era algo que uno se enfocaba. Pero la teología del pacto nos ayuda a tener la claridad acerca del Evangelio, tener la claridad acerca de las promesas que tenemos de parte de Dios, tener la claridad aún del Antiguo Testamento. Porque cuando las personas solamente leen, como se hace en el dispensacionalismo, que es la doctrina que la mayor cantidad de gente tiene, ¿cierto? El mundo pentecostal es de esa manera dispensacionalista. Y ellos ven la Biblia así, ¿no? Ven la historia así, como secuencia, pero no como una unidad. Entonces se fija, no sé, pues ahora nosotros vamos viendo la Biblia por una unidad, porque vemos, se le prometió Génesis 3:15, después vemos Noé, se le promete, después vemos Abraham, se le promete, entonces vemos que la Biblia está conectada y está apuntando hacia el Evangelio. Por eso ahora nosotros no hacemos una predicación, no sé, 5 pasos para ser como David, ¿entiendes? O decimos 3 pasos para ser como Noé. No decimos eso porque no leemos la Biblia así como por solamente la historia de este, la historia de este, la historia de este, como cosas separadas. En la Biblia hay una continuidad progresiva que apunta siempre al Evangelio. El tema central de la Biblia, ¿cuál es? Cristo. El tema central de la Biblia. Lo estudiamos hace mucho tiempo en los discipulados, es Cristo. Entonces la teología pascual bautista, eso es lo que me gusta, que es Cristo centro. En cambio la otra teología, no sé, hay que ser como Abraham, hay que ser como David, y siempre está hablando y se centra en el hombre, y no en Dios. Siendo que Abraham, Moisés, ellos siempre apuntaron a quién, a Cristo. Siempre apuntaron a Cristo. Entonces, leer la Biblia de una forma pactual, estudiarla de una forma, interpretarla de una forma pactual es muy, muy bueno. Pero me gusta algo de la teología pactual bautista y es esto, que hay un equilibrio entre la continuidad y la discontinuidad. Porque decimos que los sacrificios siguen hasta ahora. No, porque ahí hubo una descontinuidad, eso no continuó. Eso significa. No sé, la circuncisión está ahora, no, puede continuar. Porque era una dimensión terrenal, y ese cumplió. Pero hay cosas que sí han pasado. Y lo podemos ir viendo, ¿cierto? Las promesas eternas de Dios, que le hizo a Israel y ahora están sobre nosotros. Antes del nuevo pacto estábamos nosotros cercanos, alejados. Estábamos alejados de las promesas, estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, pero ahora hemos sido injertados y las promesas que son para Israel son para nosotros. Cuando entonces el Señor le promete a Israel que le va a dar una tierra, nosotros estamos pensando en esta tierra, estamos pensando en el cielo. En el cielo. Y piensen cómo pensaba Abraham. Dice que él esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor fuera Dios mismo. Él no estaba, no seguía esto por fe, solamente por buscar una tierra física. Él quería la Jerusalén de arriba, ¿me entiendes? Es lo mismo que nosotros creemos, por eso hay una continuidad. Pero a la vez hay una descontinuidad, hay muchas cosas que fueron quedando cuando Cristo vino. Porque esas eran sombras, las cuales, cuando vino lo perfecto, que Cristo quedó descontinuo. En cambio, es cierto, la teología más presbiteriana, ellos ven continuidad. Ellos ven continuidad. No sé, con la circuncisión, el bautismo, y ellos van asociando y van haciendo, hay una continuidad de las cosas. Y la teología dispensacional, que era lo que creíamos antes, hay descontinuidad en todo. No hay una continuidad. Siempre se ve la dispensación de la conciencia, la dispensación de la ley, se ve todo así. Por eso ellos después no pueden unir a Cristo con Israel, no lo pueden unir. Tiene que a Israel con la iglesia. Y ellos terminan separando a Israel por un lado y la iglesia por otro. Pero cuando vemos una continuidad, por el equilibrio de la discontinuidad, vimos que la iglesia y Israel es lo mismo. Porque hemos sido infectados en esa ciudadanía. Y ahora las promesas que eran de Israel por medio ¿de qué pacto? Del pacto de gracia. Por medio del pacto de gracia. Entonces esto estaba fundado en una transacción federal eterna entre el Padre y el Hijo. ¿Qué hemos dicho que era el pacto? Un juramento. Acompáñenme al Salmo 110. Salmo 110.
Verso 4, mire lo que dice. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Se fija qué es lo que hizo? Jehová juró. No sé, cuando uno lee el Salmo y lee esto no le encuentra importancia, pero se ha hecho un juramento eterno de que Cristo Jesús tiene un sacerdocio eterno, con mejores promesas, ya no hay que andar sacrificando un animal tras un animal, ni siquiera el sacerdote ahora tiene que ofrecer por sí mismo y por el pueblo. Cristo es perfecto, el perfecto sacerdote y también el perfecto sacrificio. Entonces, esto es un juramento. Entonces, aquí está hablando qué cosa nada más que el Evangelio. Dice Jehová juró y no se arrepentirá, es decir, su promesa es inmutable, su promesa no cambia. La promesa que ha hecho, Él se va a cumplir sí o sí. Y el Padre obviamente le dice al Hijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec tiene un sacerdocio eterno. Entonces hallamos en esta promesa, en este juramento de Dios, que hubo una transacción federal y eterna entre el Padre y el Hijo. Entonces, este acuerdo está fundado a través de un pacto eterno entre el Padre y el Hijo. El Padre, ¿a quién envía? A su Hijo. ¿Y el Hijo? ¿Está obligado, no? ¿Está obligado el Hijo? No. No, voluntariamente acepta. Voluntariamente acepta. Por eso hablamos de esta transacción. Que por un lado el Padre envía al Hijo y el Hijo acepta. Por eso lo que se conoce como el unitarismo, unicidad, que Cristo, que Dios es una sola persona, no podría darse esta transacción. Y como él mismo le va a decir al mismo y va a hacer un pacto con el mismo, ¿me entiendes? Es absurdo. Quebraríamos la lógica, ya no sería algo inconsistente. Pero vemos claramente en San Juan 3:16 que el Padre ¿a quién envía? A su Hijo. A su Hijo, y a su único Hijo. Y el Hijo voluntariamente vive. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree, la promesa se recibe por fe. Cuando se revela el pacto por medio del Evangelio, este Evangelio se recibe por fe, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nótese que dice, tenga vida eterna, no dice, más adelante va a tener, o si llega a la meta, va a tenerla, o si persevera hasta el fin, va a tenerla. No, tiene vida. Por eso Cristo no dice, les voy a dar vida eterna, dice, les he dado vida eterna. Siempre habla en tiempo presente, porque sus promesas son firmes, son inmutables. Jehová juró y no se arrepentirá. ¿Y cuál fue su acuerdo? ¿Salvar a quién? ¿A quién fue? A sus escogidos. A los escogidos, ¿cierto? Lo vimos anteriormente en Efesios capítulo 1, versículo 4. Elegidos según la presencia. Ellos fueron elegidos de antemano para que anduvieran en las promesas de Dios. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9 dice así la palabra del Señor. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada, es decir, ha sido revelada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, ¿Cristo nos salvará o nos salvó? Nos salvó. Nos salvó. ¿Nos llamará o nos llamó? Nos llamó. Con un llamamiento santo, con un llamamiento único, con un llamamiento incomparable, no conforme a lo que nosotros hemos hecho, sino según su propósito, sino según la gracia, el favor inmerecido e inmérito que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes de la fundación del mundo. Por eso esta transacción federal se dio entre el Padre y el Hijo. ¿Cuándo? ¿Cuándo se dio? Esta transacción federal entre el Padre y el Hijo, ¿cuándo se dio?
antes, ¿cierto? En la eternidad. Por eso concluimos que el pacto de redención, ¿cuándo se hizo? En la eternidad. Y no en el momento que Adán y Eva pecan en Génesis 3:15. Esto se da en la eternidad. También, aquellos escogidos obtienen vida eterna a través de la gracia de Dios presente en este nuevo pacto. Ellos reciben este favor inmerecido a través de la gracia por medio de la fe. Veamos lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Este texto tan hermoso delante del Señor. Dice 1 Corintios 1:30. ¿Más por qué? ¿Por usted? ¿Por mí? Por Él. No, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Quién es su justicia? El Señor. Cristo. ¿Quién es su santificación? Cristo. Cristo. ¿Quién es su sabiduría? Cristo. ¿Quién es su salvación? Cristo. Pero nunca olvide, más por Él estáis vosotros en Cristo. Más por Él, usted y yo estamos en Él. Para que esta promesa sea una promesa de gracia, por eso se recibe por fe. Y esto deja en claro que no hay capacidad en el internet de Dios, porque si no, ¿qué diría el Señor? Voy a dejar una obra y le voy a dar una cierta capacidad para que ustedes la puedan hacer, ahora cúmplanla y van a ser salvos. ¿Es así el Evangelio? No. Más por Él estáis vosotros, porque Él ha sido vuestra justificación, ha sido vuestra redención, ha sido vuestra santificación. Él ha sido, para que si alguien se quiere gloriar, alguien va a llegar al cielo y va a decir: gracias, Señor, porque me ayudaste a ser salvo. ¿Es así? Gracias, Señor, porque me salvaste. Amén. No considerando lo que yo soy y lo que yo veo. Me has salvado y me has redimido solo por medio de tu hermosa y maravillosa gracia. El hombre es capaz, desde que cayó en pecado con Adán, es capaz de salvarse por sí mismo. No. Y si se le diera cierta capacidad, Tampoco. porque es débil, por medio de la carne es débil. Ya que el hombre es incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones que Adán tuvo en su estado de inocencia, le es imposible cooperar para su salvación. Porque cuando se le hizo este pacto a Adán, el pacto de obras, ¿él tenía la capacidad de cumplirlo? No. Cuando se le dijo a Adán: el día que tú comas de este árbol, ciertamente morirás. Sí. ¿Él tenía la capacidad? Sí. Sí, porque él era santo, Imagen de Dios. era limpio, él podía hacerlo. Podía hacerlo. Pero cuando pecó, ahora ya no puede volver atrás. Porque dice: ahora tú conociste el bien y el mal. Bien. Entonces, cuando conoció el bien y el mal, ahora su corazón se carga hacia el mal. No puede mantener el equilibrio, su corazón se carga hacia el mal. Pero cuando estaba en el bien, hacía solo bien. Pero tenía esa capacidad también de mutar. Es decir, no seguir solo el bien, sino seguir ahora el mal. Y eso hizo que vean las cosas ahora siempre con la balanza cargada hacia el mal, siempre. Por eso es imposible que podamos, o no existe un tercer grupo de personas que tengan quizás una cierta capacidad, una cierta probabilidad de que vengan a Cristo por su fuerza. Imposible. Aunque por su fuerza o por su curiosidad pudiesen venir hasta este lugar, rápidamente se irían, porque no tienen, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, como leía nuestro hermano Claudio, nos ha sellado ¿para qué día? Para el día de la redención. Es el sello. Sí. Es lo que le certifica que usted llegará al cielo. El Espíritu Santo. Lea el libro El Progreso del Peregrino o repase la película y se va a dar cuenta que hubo un hombre que con su ignorancia llegó hasta las mismas puertas del cielo. Pero él no sabía que aún en las mismas puertas del cielo
había un camino hacia el infierno. Y eso es verdad, porque hay muchas personas que con su ignorancia van a llegar pensando que sí verdaderamente son cristianos. ¿Pero qué le va a decir el Señor? Apartado de mí, maldito al fuego eterno, preparado para Satán y sus ángeles? Sí va a ser, porque ellos dicen, Señor, pero si yo hacía esto, Señor, si yo seguía el camino, pero sin el sello. Se fija que el peregrino, ¿qué es lo que tiene? Un certificado, eso se refiere. Tiene el sello del Espíritu Santo, entonces es lo único que le permitía entrar. Pero el que llega allá con su propia fuerza, debe pedir ¿dónde está el sello? ¿Dónde está la marca? ¿Dónde está la evidencia? Llegué hasta aquí. Bien, es así, hermanos. Entonces es imposible que el hombre coopere para la salvación a través de un pacto de obras, ya que no tiene su estado de inocencia. ¿Se acuerda de lo que el Señor le dice a Adán? ¿Quién te dijo que estaba desnudo? Él lo primero cuando peca, es lo primero que se da cuenta que está desnudo. Sí. Es decir, él pierde su inocencia. Pierde su inocencia. Ella no mira las cosas como las miraba antes, ahora ya las mira con otro, desde otra perspectiva. Entonces, no hay capacidad alguna en el hombre. Como el libro de Romanos capítulo 3 dice, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sí. No hay ni siquiera uno. El Señor miró desde los cielos, como dice el libro de los Salmos, para ver si había uno que sirviera a Dios, no había ninguno. Alguno que lo buscara, ni siquiera que lo buscara. Alguno que fuera justo, menos. Entonces entendemos y concluimos que la salvación es por gracia y solo por gracia. Es tan precioso esta teología del pacto que nos muestra con claridad esta salvación preciosa de nuestro amado Dios. En conclusión, el Evangelio es crucial en el pacto. ¿Por qué es crucial en el pacto? Porque lo revela. Por medio del Evangelio se revela el pacto. Los anteriores pactos apuntaban progresivamente al nuevo pacto. Su fundamento, el fundamento del nuevo pacto o del pacto de gracia, está en la transacción federal entre el Padre y el Hijo. Porque el Padre envía al Hijo y el Hijo voluntariamente va a la cruz para pagar nuestra deuda. La salvación es solo por gracia. La salvación es solo por gracia por medio de la fe. ¿Por medio de qué? La fe. De la fe. Porque por medio de la fe recibimos la gracia, si no, sí. ¿Podemos recibir la gracia por la obra? No. Porque si fuera por obra, dice el apóstol Pablo, ya no sería gracia. Y si no fuera por fe, ya no sería gracia. Sería por merecimiento o algún tipo de capacidad o cooperación. La salvación es solo por gracia. El hombre es incapaz, con su libre albedrío, de hallar salvación o cooperar con su salvación. Porque como está en su estado natural, está muerto. Está muerto en su delito y pecado. Por último, leeremos textualmente el párrafo 3 de la confesión sobre el pacto para terminar. Este pacto, es decir, el nuevo pacto, ¿se revela dónde? ¿Dónde se revela? En el Evangelio. No lo olviden. ¿Dónde se revela este pacto? En el Evangelio. En el Evangelio. En primer lugar, a Adán en la promesa de la salvación. ¿Cuál es esa primera promesa de la salvación que recibió Adán? De la simiente. Simiente. Génesis 3:15. Dice a través de la simiente de la mujer y luego mediante pasos adicionales hasta completar su plena revelación en el Nuevo Testamento. Es decir, los pactos revelan progresivamente ¿qué? El pacto de... El nuevo pacto, el cual se revela por medio del Evangelio. ¿Entiendes? Y dice, y está fundado en aquella transacción federal eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. ¿Cuál fue esa transacción federal? El Hijo. El Padre envía a su único Hijo. Y su único Hijo voluntariamente va a la cruz para conseguir ¿qué cosa? Nuestra salvación, nuestra redención. La redención de los elegidos. Y es únicamente a través del pacto de gracia, como todos los descendientes de Adán que han caído, que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad. Es decir, solo a través del pacto de gracia. No hay otra manera que podamos hallar salvación. Si bien en la antigüedad
no estaba completamente concluido y revelado el pacto de gracia, sí, la primera promesa del Evangelio lo había revelado. Quizás solamente de una manera oscura, una sombra, pero esa sombra basta para que por medio de la fe alcancen salvación. Y es una promesa, creen en esa promesa. Y tienen que creer, ¿cierto?, después la promesa de que va a ser un hijo de Adán, que va a ser un hijo de David, que va a venir como un cordero, como en la ley dice. Entonces, progresivamente se recibe la vida. Siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios. ¿Por qué somos incapaces de ser aceptados por Dios? Por el pecado, ¿cierto? Porque no tenemos libre albedrío para decir, Señora, desde ahora yo me bauticé y me porté bien ahora, 100%. No tenemos esa capacidad. Y si no la tenemos, es porque la única salvación y esperanza es la fe en el nuevo pacto. Dice, y somos incapaces de ser aceptados por Dios bajo aquellas condiciones en las que tuvo Adán en su estado de inocencia. No podemos tener un pacto de obras, ya que nuestro pecado nos ha hecho cautivos. Amén. Pero bendita gracia de Dios. Gracias, Señor. Como la Escritura dijo anteriormente. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Él es su justificación. Él es su santificación. Él es su redención. Sí, Señor. Él es nuestra promesa de vida eterna. Oremos. Dios Padre, te damos gracias porque hemos concluido ya con este estudio que hemos llevado varias veces estudiando el párrafo 1, 2 y 3. Y también, Señor, la introducción a los pactos. Pero te damos gracias porque al llegar al final ya podemos tener una claridad acerca del pacto. Ahora, Señor, permítenos repasar en nuestros hogares y entender, Señor, con claridad tu maravillosa y poderosa palabra que se ha ido revelando progresivamente a través de esa promesa del Evangelio y los pactos. Señor, Dios Santo, somos inmerecedores de tanto amor y reconocemos, Señor, en esta tarde que por gracia alcanzaremos salvación. Te rogamos, Señor, por esta villa de Rancagua. Te rogamos, Señor, por esta ciudad de Rancagua, Dios mío. Hay muchas personas muertas en sus delitos y pecados, pero estamos seguros que si tú les das vida, Señor, ellos correrán. Permítenos, Señor, ser una luz para esta comuna, para esta ciudad. También en Coltauco, Señor, de donde quiera que vayamos y tú nos envíes. Te ruego, Señor, que guarde el regreso de nuestros hermanos y hermanas a sus hogares. Que tu gracia, tu paz y tu bendición sea sobre cada uno de sus corazones. Iglesia del Señor sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor le bendiga, amado.